¿Tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Ya está, ¿qué tal? Es nuestra semana número 16, ¿cierto? O sea que es mi última oportunidad para convencerte para que me contrates. Muy bien. ¿Cómo estamos, señores? A ver, depende de ustedes que tengo un día más de trabajo. Espero que se encuentren de maravilla, espero que estén bien. Nos toca conversar acerca de la última parte del curso. Así de fácil. Ya estamos en esta última parte. El tema de hoy es bastante sencillo y práctico y con esto ya tendríamos todo el ciclo completo, ¿cierto? Sí, es que todavía siempre hay algunos que me salvan, hay algunos que me salvan. Mira, te cuento, la semana pasada hablamos un poquito de vanguardismo y la semana pasada hablamos de indigenismo. Cuando hablamos nosotros de indigenismo, hablamos de los dos tipos de indigenismo. ¿Qué tal? Buenos días, Alonso. Ahora, dijimos que antes de empezar, según el nuevo prospecto, solo tenemos 2 puntos para hacer hoy. La pantalla se ve muy blanca. Ahorita que venga Oscar le digo, no te preocupes, ¿ya? Te decía, según el nuevo prospecto, tenemos que hacer solo 2 puntos hoy, que es Ribeiro y Vargas Llosa. Así de fácil. Pero vamos a recordar un poco de lo que nos quedó pendiente, porque nos quedó un pequeño punto pendiente, que es el capítulo de indigenismo, sobre todo las obras, plantear algunos detalles. Entonces, partimos de las obras que vienen en el prospecto de indigenismo, llegamos hasta urbanismo y matamos todo de una vez y ya no te vuelvo a ver nunca más porque ya acabamos, ¿no? A ver, empezamos entonces. Te cuento. El primer punto que tenemos que señalar en este momento, escúchame bien, si hablamos nosotros acerca del indigenismo, que fue lo que hablamos la semana pasada, ¿cierto? El indigenismo. Nosotros planteamos que en San Marcos venían dos autores. Esto es lo que me interesa desarrollar ahora, porque la semana pasada fue más que nada teoría indigenista. Ahora vamos a ver los autores, un poquito, lo básico. Si hablamos nosotros del primer autor que nos pide el examen de admisión, este indigenista se va a llamar Ciro Alegría. Ahora sí, hablemos entonces acerca de Ciro Alegría. Puntos rápidos. Ya, a ver, se metió el sol al salón. ¿Cómo? Ok, ya lo entendí lo del sol. Pero un ratito que Oscar está conversando aquí en la puerta. Mira, si hablamos nosotros acerca del Ciro Alegría, lo primero que tenemos que plantear es lo siguiente. Ciro Alegría, nosotros sabemos y ya hemos planteado algunos rasgos característicos. Sabemos, por ejemplo, que Ciro Alegría pertenece a la zona norte. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Ciro Alegría desarrolla un indigenismo del norte. Para ser precisos, el indigenismo de Ciro Alegría es el indigenismo de la libertad. Segundo, sabemos nosotros que Ciro Alegría va a tener un desarrollo fuerte del regionalismo. Entonces, como regionalista, también tenemos que plantear algunas cosas. Recuerda que el regionalismo es una variante del realismo, ¿cierto? Recuerda que el regionalismo es un tipo de realismo. Entonces, dentro de este desarrollo regionalista, podríamos decir que las características de Ciro Alegría son las mismas características del realismo. Por ejemplo, acá vamos a tener la presencia de un narrador en tercera persona. Este narrador, tú sabes que se denomina omnisciente, ¿cierto? Presencia de un narrador en tercera persona. Sabemos que el desarrollo del tiempo en las novelas regionalistas es un tiempo lineal, ordenado. Sabemos que dentro de la literatura regionalista vamos a tener un afán de verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? El deseo de representar las cosas tal y como son. El deseo de representar la realidad tal y como es. Y en este caso, la verosimilitud tiene que ver con dos cosas. Primero, una denuncia social, porque hay que mostrar los problemas tal y como son. Y segundo, sobre todo acá, esto es lo que más considera verosimilitud San Marcos, él habla de los personajes. Te explico rápidamente esto. ¿En qué consiste la verosimilitud dentro del habla de los personajes? Acá nosotros vamos a tener
que el narrador, primero, el narrador se va a expresar de una manera culta. El narrador va a ser letrado. El narrador se expresa obviamente en castellano, no es quechua hablante, no es como el narrador de Arguedas. Y los personajes, en las novelas de Ciro Alegría, los personajes van a ser populares. ¿Pero en qué sentido populares? Los personajes van a hablar en castellano también, pero van a hablar en un dialecto andino. Es decir, los personajes de Ciro Alegría sí se expresan en castellano, los personajes de Ciro Alegría no hablan quechua, pero su castellano es un castellano dialectizado. En vez de lluvia buena, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ese es otro rasgo importante del regionalismo que va a tener Ciro Alegría. Ahora, sí, justo estoy hablando de ese detalle precisamente. Ahora, entonces, esto es verosimilitud. ¿Por qué? Porque yo no solo represento al personaje, sino represento la forma tal y como se expresa. Ese es un tipo de verosimilitud que suelen preguntar, ¿cierto? Otro detalle, Oscar, me dicen que si se le puede bajar un poco el brillo a la cámara. Otro detalle que vamos a señalar nosotros por aquí. Dentro del regionalismo, nosotros vamos a tener una denuncia social. Este es un rasgo del regionalismo. ¿En qué consiste? En que sabemos que en el regionalismo siempre hay un conflicto. Sabemos que en el regionalismo siempre hay un pleito. Por ejemplo, acá nosotros siempre vamos a tener en el regionalismo la lucha entre civilización versus barbarie. Ahora, pero hay un detalle. Esto de civilización versus barbarie lo vemos, por ejemplo, con Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, ¿cierto? Pero en el Perú hablar de civilización contra barbarie es complicado. ¿Por qué? Porque en el Perú, ¿quién es la civilización? ¿Quién es el bárbaro? ¿El gamonal es el civilizado? ¿El indio es el bárbaro? Entonces, eso lo vamos a ver en específico en la novela de Alegría. Te voy adelantando algo. Para Ciro Alegría, la comunidad campesina es el espacio civilizado y el que sería el bárbaro, el que sería pues el radical, sería en este caso el gamonal. El gamonal lo sería. Ahora, acá, algo que vamos a tener también es ciudad versus campo. Ese contraste siempre va a estar presente en las novelas regionalistas. Y el otro contraste es hombre versus naturaleza. Estoy detallando de rasgos del regionalismo. Todavía no hablo en específico de la novela de Ciro Alegría. Es todo lo que influencia a Ciro Alegría. ¿Qué más tengo que señalar dentro de estas características? El regionalismo va a tener también una dimensión alegórica. Este es un rasgo más que podríamos mencionar. ¿A qué se refiere la dimensión alegórica regionalista? Se refiere a que las novelas regionalistas, al tener una denuncia social, van a tener una carga simbolista. Es decir, las novelas regionalistas van a manejar simbologías. Por ejemplo, en El mundo es ancho y ajeno, Álvaro Amenábar no es Álvaro Amenábar, es el gamonalismo. En El mundo sancho y ajeno, Rosendo Maki es la sabiduría ancestral, la vieja conciencia. Benito Castro, la nueva conciencia, el choque con la modernidad. Son símbolos. Las denuncias son simbólicas. Y en este regionalismo, por último, los escenarios de la novela siempre van a ser rurales. Quiero que diferencies esto. ¿Por qué? En El mundo es ancho y ajeno, la novela tiene escenarios rurales en su mayoría. En cambio, en Los ríos profundos de Arguedas, a pesar de que el quechua sea más intenso, a pesar de que las creencias sean más fuertes, en Los ríos profundos de José María Arguedas, lo que vamos a tener son escenarios urbanos. Si tú analizas, por ejemplo, Los ríos profundos se desarrolla en un escenario que es Abancay. En la ciudad de Abancay, el internado de Abancay, el barrio de Guanupata son escenarios urbanos. En cambio, en El mundo es ancho y ajeno, la comunidad de Rumi, la comunidad de Yanañahui son escenarios rurales. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros acá dentro de estas diferencias. Entonces, nosotros vamos a plantear estos puntos dentro del regionalismo
de Ciro Alegría. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este regionalismo es lo que nosotros vamos a llamar indigenismo ortodoxo. Cuando te digan ¿qué es el indigenismo ortodoxo? Obvio, es un indigenismo regionalista. Una pregunta, ¿y este indigenismo ortodoxo qué rasgo adicional le puedo añadir? Fácil. Si hablamos nosotros de regionalismo como variante del realismo, yo le voy a añadir la presencia del positivismo. ¿Qué es el positivismo? La ciencia. ¿Y qué tiene que ver la ciencia en el mundo de Sancho y Ajeno? Simple, la perspectiva positivista del narrador. El narrador contempla al indígena, pero no cree en lo que cree el indígena. Es más, el narrador todavía conserva cierto prejuicio al ver al indígena. Prejuicio en sus creencias, prejuicio en su visión. Eso es un detalle importante. Ahora sí tienes todos los rasgos importantes para entender a Ciro Alegría. Dime, hasta acá, ¿estamos bien? ¿Sí o no? Cuéntame. ¿Conforme? Perfecto, muy bien. Sí, la idea es que no te falte nada de información, la idea es que lo entiendas todo. Ahora, vamos por acá. Un punto más que tengo que señalar de Ciro Alegría. Si hablamos nosotros acerca de la literatura de Ciro Alegría, tenemos que plantear otro rasgo. ¿Cuál es este otro rasgo? Primero, cuando hablamos nosotros de Ciro Alegría, nosotros vamos a tener 3 novelas importantes. Primero, La Serpiente de Oro. ¿Qué tengo que saber? Que como Ciro Alegría fue partidario del APRA, Ciro Alegría perteneció al Partido Aprista Peruano, Ciro Alegría va a tener que huir del país. Gamonal versus comunidad, sí, a ver, ya. San Marcos lo plantea así, justo ahorita lo voy a poner cuando hablemos de Ciro Alegría. San Marcos lo plantea Hacienda versus comunidad o Gamonal versus comunidad, sí está bien dicho, así lo mencioné, son las palabras que vienen en San Marcos. Ahora, mira, La Serpiente de Oro es una de las primeras novelas importantes de Ciro Alegría que escribe y publica en Chile. Es más, ganadora de un concurso en Chile. Esta novela te va a hablar sobre el indígena versus el río Marañón, hombre contra naturaleza. Luego tienes Los perros hambrientos. Los perros hambrientos es la novela de la sequía. En Los perros hambrientos el hombre también se va a enfrentar a la naturaleza. En Los perros hambrientos el hombre también se va a enfrentar al entorno, en este caso a manera de sequía. Y El mundo es ancho y ajeno es una novela diferente a las demás. Las 3 novelas van a ser ganadoras de concurso. Las 2 primeras concursos en Chile y El mundo es ancho y ajeno, concurso de novela en Nueva York. Si hablamos nosotros de esto, El mundo es ancho y ajeno es una novela que nace en 1941. Si quieres ubicarte en literatura hispanoamericana, te ubicas en la etapa emergente, donde todavía hay influencia regionalista, y esta novela va a tener rasgos importantes para tu examen. Planteamos algunos rasgos rápidos. Recuerda este punto. Si tú hablas del mundo es ancho y ajeno, yo lo que quiero es teoría, no argumento. Quiero teoría porque lo que te vienen preguntas de eco es prácticamente esta teoría. Detalles del argumento lo sabes. Quiero ver la teoría. Si hablamos nosotros del mundo es ancho y ajeno, ¿cuáles son los puntos que pueden venir en tu examen de admisión? Primer punto. El tema fundamental para San Marcos se denomina así, la lucha por la tierra. Ese es el tema fundamental para San Marcos en El mundo es ancho y ajeno. Si hablamos nosotros de esto, en esta novela vamos a tener otros temas. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas? Un primer tema importante en la novela es la ley. La ley adversa al indio o también válido la ley al servicio de los gamonales. Ese es un detalle importante, la ley adversa al indio o la ley al servicio de los gamonales. Para los indígenas, la ley es un mecanismo de opresión. Siempre colocan un fragmento del mundo es ancho y ajeno que dice la ley, la ley. Cuando un blanco quiere dominar a un indio, siempre va y saca la ley. La ley, cuidémonos de la ley, comuneros, dice, ¿no? Ahí está. Otro. Acá vamos a tener en cuanto a espacio la hacienda. La hacienda es el espacio de opresión. La hacienda es el espacio de corrupción.
La hacienda es el espacio de abuso. Cuando decimos hacienda nos referimos al gamonal. Y por el otro lado vamos a tener la comunidad. La comunidad es el espacio de unión. La comunidad es el espacio de solidaridad, de confraternidad. Este es otro tema recurrente en la novela. Te colocan fragmentos de diferencia en los tipos de vida. Y entonces la vida en comunidad siempre va a ser confraternidad, unión, armonía y paz. Ya está. Este es otro tema importante dentro de la novela. Otra característica importante que tiene esta novela viene a ser prácticamente el del cambio de conciencia. ¿Cómo es eso? Cuando hablas de conciencia en la novela, la conciencia indígena, acá nosotros vamos a plantear que hay dos tipos. La vieja conciencia, así le vas a llamar, la vieja conciencia, que es representada por Rosendo Macchi, el alcalde de Rumi, la sabiduría popular, y la nueva conciencia. La nueva conciencia la representa Benito Castro. Es Benito Castro precisamente el que trae las ideas de modernidad, es Benito Castro el que trae las ideas de desarrollo. Ese es otro aspecto importante. Claro, también, Rosendo Macchi representa la pasividad, en cambio Benito Castro representa la lucha armada, que es otro aspecto importante. Ahora, en cuanto al poder del narrador, sabemos que en esta novela hay un narrador omnisciente, pero ¿dónde está la novedad dentro del narrador omnisciente? Simple y sencillo, dentro de este narrador omnisciente vamos a tener que su gran poder muestra la subjetividad, muestra la subjetividad de los personajes. ¿Qué significa? En este caso, el narrador se mete en la cabeza de los personajes, específicamente indígenas. Entonces, el narrador es completamente omnisciente, sabe lo que piensa el personaje, sabe lo que siente. Se mete con sus miedos, sus frustraciones. Exacto. El narrador, entonces, si bien es cierto, va a tener una mirada externa. ¿Por qué va a tener una mirada externa? Porque no cree en lo que hace el indígena, no forma parte del mundo indígena, es ajeno al mundo indígena. Se le podría decir también exógena, antes se llamaba así, una visión exógena. A pesar de tener una mirada externa o una visión exógena, el narrador en el mundo es ancho y ajeno, tiene un enfoque interno. Te explico esto, el narrador se ubica afuera de la novela, pero su lente es tan capaz de ver lo que piensan los personajes. Enfoque interno me refiero otra vez a la palabra subjetividad. Me meto en la mente del personaje. Ahí está. Otro punto, no, endógena no. Endógeno sería Arguedas. Endógeno sería Arguedas. Sí, al final hay un levantamiento armado. Ahorita voy a ver esta parte. Otro detalle más. Acá es todo 100% exógeno, pero me refiero que logra ver lo que está en la mente. Ver, pero no compartir. El narrador no comparte, solo ve. ¿Listo? Otro punto importante que tenemos, por ejemplo, en Ciro Alegría y en El mundo es ancho y ajeno. Dentro de esta novela vamos a tener nosotros sobre todo un carácter político, una misión social. Como te digo, la denuncia. ¿Cuál es la denuncia? ¿A qué ataca El mundo es ancho y ajeno? Denuncia el exterminio, así, denuncia el exterminio de las comunidades indígenas. Estas son las claves recurrentes en preguntas de eco sobre El mundo es ancho y ajeno. Es lo que quería hacer en este momento, plantearte las claves recurrentes para preguntas de eco sobre esta obra. Ahora, me estás pidiendo detalles. Mira, si esta fuese la cordillera de los Andes, un poquito rara, pero ahí está. Planteamos algunas otras ideas. Por ejemplo, nosotros tenemos una hacienda. Tú tienes que saber que aquí se ubica una hacienda. Y esta hacienda se llama Hacienda Humay. Y el dueño de la hacienda Humay se llama Álvaro
Amenábar y Roldán. Álvaro Amenábar y Roldán es el gamonal en la obra, él representa el gamonalismo. ¿Listo? Que dice que es más allá de la mente ser el indio. No, una cosa es la mente y otra cosa es el espíritu. La mente es lo que tú piensas, en cambio el espíritu es aquello en lo que tú crees, tu cosmovisión o concepción del mundo, pero eso ya sería Arguedas. Con Arguedas ya tenemos la idea de espiritualidad, es otro concepto. Ahora, acá, un detalle importante, en este espacio de donde está la hacienda Humay, Álvaro Amenábar y Roldán, acuérdate que tenía una mina y lo que quería era mano de obra gratis. Y entonces amenazó a la comunidad de Rumi con quitarle sus tierras porque el plan de él era coaccionarlos para que terminen trabajando gratis para él. Ese era el plan, expectativa, esa era la idea. Sin embargo, acá en la comunidad de Rumi va a ocurrir un problema. El alcalde de Rumi al inicio de la novela se llamaba Rosendo Macchi. Rosendo Macchi estaba casado con Pascual y Rosendo Macchi tenía 9 hijos legítimos y 2 hijos adoptivos. Y este Rosendo Macchi tenía como principal consejera a Nacha Zuru, la curandera. Y este Rosendo Macchi tenía pues sus regidores, Goyo Auca, Clemente Yacu, y este Rosendo Macchi era elegido por su sabiduría, por eso lo respetaban. Sin embargo, cuando se da este incidente, Rosendo Macchi, en vez de suplicar o negociar, hizo lo que ninguna comunidad había hecho hasta entonces: contratar a un abogado, o en este caso un tinterillo llamado Bixman Ruiz. Este es el hombre de la ley, entre comillas, el que le ofreció un juicio que dure 100 años. Esto no va a acabar, no se preocupe. Sin embargo, cuando Álvaro Amenábar se enteró de esto, Álvaro Amenábar también se encargó de armar todo el aparato legal. ¿Qué hizo Álvaro Amenábar? Primero, Álvaro Amenábar se encargó de mover todas las pruebas, los hitos, las fronteras, por ejemplo. Álvaro Amenábar contrató a su abogado, Rocky Míguez. Álvaro Amenábar se encargó de conseguir extorsionar y sobornar al abogado contrario, Bismar Ruiz, y jalarlo para él. Ahora, claro, por eso te digo, sobornar y contratar a través de la costeña. Otro detalle, Álvaro Amenábar va a corromper hasta el mismo juez, porque el juez le debe favores. Era el tercero en la terna, sin embargo, llegó a ser primero. ¿Sí? No es Nilda, sino Melba. Melba Cortés es la mujer a través de la cual capta Bismar Ruiz. Ahora, Álvaro Amenábar se encargó de desplegar todo un aparato legal. Introdujo 2 infiltrados en Rumi. Uno era aquel que provocaría al herrero para que lo metan preso, porque el herrero iba a ser un testigo en su contra, y el segundo le llamaban el mágico, Julio Contreras, que era un comerciante que siempre se ganaba el aprecio del pueblo y al que él ofreció comprar un arma para que todos le ofrezcan la suya, porque en realidad el plan del mágico era saber quiénes tenían armas. Y curiosamente, una semana antes del juicio, llega la Guardia Civil a decomisar todas las armas por nombre de cada uno. Es decir, gracias a Julio Contreras el mágico, el gamonal tuvo acceso a la lista de armas, por lo cual lograron todo el decomiso. Todo eso es lo que va a hacer Amenábar, todo el aparato legal. Mientras tanto, Rumi, sin testigos, sin nada, solo le queda a Rosendo Macchi para apelar. Rosendo Macchi, quien al inicio de la obra perdió a su esposa, acuérdate que la primera palabra de la novela es desgracia. Rosendo encuentra una culebra y grita desgracia, desgracia. Rosendo Macchi al inicio de la novela pues simplemente va a estar desesperado y este Rosendo va a increpar al Cerro Rumi. Taita Rumi, nos irá bien, Taita Rumi, nos irá bien. Y acuérdate, claro, es sin mal augurio, y acuérdate que cuando Rosendo Macchi va al juicio y testifica, por más que lo haga con toda la pasión, perdió. Y cuando la comunidad perdió, el plan de Amenábar todavía era no quitarle las tierras, sino coaccionarlos para que trabajen para él. Pero la gran sorpresa de Amenábar fue que el pueblo se estaba marchando, dejando todo atrás. El pueblo se iba a ir al otro lado de la cordillera, donde el rayo toca la tierra, un lugar frío y húmedo llamado Yanañahui, Ojo Negro.
Y es aquí donde todos estaban tristes, incluso los animales. Acuérdate que Amenábar entró a Rumi incluso con el abogado, porque él quería prácticamente coaccionarlos, pero nada de eso sirvió. Claro, y el problema más grande va a ser cuando el toro al que tanto quería Rosendo Maki decida regresar a casa. Y cuando Rosendo vaya a buscarlo, se le va a acusar de abijero, ladrón de ganado, aduciendo que era el ganado de Amenábar, por lo que Rosendo Maki terminaría en prisión. En prisión permaneció un buen tiempo hasta que compartió celda con el Fiero Vázquez. Acuérdate que el Fiero Vázquez era un bandolero de la zona, que tenía un hijo dentro de Rumi, que estaba enamorado de Casiana, con la que tenía a su hijo Fidel. Y este Fiero Vázquez, encarcelado junto con Rosendo, claro, en parte sí, era un ladrón con principios, era un ladrón bueno, noble. Y este Fiero Vázquez, que estaba encarcelado con Rosendo, lo motivaba para pelear, lo motivaba para luchar. Y Rosendo confiaba en el expediente que había mandado a Lima. Lo que Rosendo no sabía es que el expediente nunca llegó a Lima. Es que el expediente fue captado por Amenábar en el camino y que al final esa misma noche Amenábar estaba quemándolo en su chimenea. Nunca Lima se enteraría de ese proceso de apelación. Y Rosendo seguía esperando. Sin embargo, el Fiero se escapa y cuando el Fiero se escapa, habla bien, cuando el Fiero se escapa, entonces en ese momento los guardias lo encuentran a Rosendo solo y a golpes lo matan. Rosendo Maki moriría, Rosendo Maki moriría golpeado en la celda. Rosendo Maki moriría en la celda, cerrando así el primer punto, la primera conciencia. La segunda conciencia vendría después. Como esta tierra era húmeda, como esta tierra era inhóspita, como esta tierra era fatal, es aquí que el alcalde provisional se llamaría Clemente Yacu, uno de los regidores. Sin embargo, llegó él, el que viene de la ciudad, el hijo político de Rosendo Maki, Benito Castro. Benito Castro es un hijo adoptivo de Rosendo Maki y este Benito Castro acaba de volver y se enteró de los problemas de la comunidad y se enteró que el principal problema es el río, porque el río humedece las tierras. Entonces Benito dice fácil, mira, agarramos al río y lo movemos por acá y listo, mejoró todo. Y Nachazuro en una dijo, no se puede mover el río. El dios del río se va a enojar. El dios del río nos va a maldecir. No existe dios del río, nueva conciencia. Tenemos que hacerlo. Y entonces, claro, se está rompiendo con la superstición, ¿te das cuenta? Y entonces es allí que el pueblo comenzó a abrir zanja y cambió el curso del río. Y entonces la tierra comenzó a reverdecer. Entonces las cosechas mejoraron y la esperanza crecía. Y cuando todo Yanañahui o Nuevo Rumi era felicidad, llegó un mensaje de Amenábar diciendo que esas tierras, que también son hermosas, le pertenecían. La diferencia está en que la vieja conciencia lucharía con aparatos legales y confiando en la ley. En cambio, la nueva conciencia lucharía con armas. Fue Benito Castro el que dijo, señores, yo solo les pido algo, levantémonos y luchemos por nuestra legítima defensa. Nosotros, los que venimos de lejos y hemos conocido las ciudades, sabemos que allá los blancos dicen que el mundo es grande, pero no nos dicen que el mundo es ajeno. El mundo es ancho y ajeno. Y es en ese momento en donde el pueblo se levanta. Todo hubiese sido distinto si es que era Gamonal versus comunidad, pero no, no era Gamonal versus comunidad, era comunidad versus Guardia Nacional, era comunidad versus el ejército, para que te hagas una idea. Y entonces, al caer la tarde, corrió la sangre. Y Benito Castro, malherido, llegó hasta su casa con sangre de los de sus compañeros y la propia, gritándole a su esposa, Marguicha, váyanse, váyanse, Marguicha. Marguicha salió cargando a su bebé. ¿A dónde iremos, Benito? ¿A dónde? Mirando al marido, mirando la soledad, mirando al mundo. Marguicha no se ha dado cuenta ya, pero Benito ha muerto. Y así termina la novela con esta frase, más cerca
cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúa sonando. ¿Entiende la frase? Más cerca, cada vez más cerca, el estampido de los Mauseres continúan sonando. Como decir, la amenaza está cerca. La amenaza está llegando a más comunidades. La amenaza está llegando a más pueblos. ¿Te das cuenta? Y eso es el panorama de este primer tipo. Esto teníamos la obligación de ahondarlo. Dime, ahora sí, esto es todo lo que te preguntan en DECO. ¿Se entiende? Cuéntame. Sí, ya para copiar, dice ya. Ok, apura y pasamos al segundo punto. Quiero ahondar esto un poco porque como el nuevo prospecto ha cambiado, solo tengo que hablarte de Ribeiro y Vargas Llosa, así que ahondemos esto porque quedó chico la semana pasada. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué están rajando? Ah, ya. Que me crean que estoy en el trabajo. Oye, estoy a trabajar. Ya está. ¿Qué dice? ¿Qué significa la vaca? Ya. El toro de Rosendo era no una vaca. A ver, este ratito, se puede ser, ¿no? Ya. Ya sabes, hoy día en la tarde tenemos transmisión. En la tarde, para los que les interese, estamos haciendo el repaso, así que puedes conectarte a las redes. Hoy le toca al profe Quinto de 5 a 7 y esta vez me toca a mí de 7 a 9. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ya mandaron el link? Ya. Así que ya saben, ni bien está en transmisión, hashtag contrátenlo P. ¿Sí? Hashtag contrátenlo P, nada más. Mira, sácame de sentencia porque estoy en capilla. Contrátenlo P, ya está. No, Sayuri. Positivismo no es optimismo. Positivismo tiene que ver con la ciencia. Positivismo tiene que ver, en este caso, con una mirada objetiva del narrador. Una mirada objetiva del narrador. Déjenlo para el repaso. Ya. ¿Cómo se le dice cuando tiene una oralidad de una obra? Dependiendo. Se le llama narrador dialógico, es decir, un narrador que establece un diálogo, por ejemplo, un narrador que establece un diálogo con el lector. También se le puede llamar un narrador coloquialista. En este caso simplemente se le va a llamar un narrador, en este caso prácticamente un narrador formal, objetivo. El narrador de Ciro Alegría no es dialógico, el narrador de Ciro Alegría no es coloquial. Acuérdate, claro, se puede hablar de ciencia en lo rural. Lo que pasa es que la ciencia no es solo lo que viene de Europa, la ciencia es la forma como vamos a concebir el mundo para desarrollarnos en él. Pero en este caso, en la ciencia, en Ciro Alegría, está desde el narrador. El narrador, ¿en qué sentido? En que lo que vamos a tener nosotros es un narrador objetivo. Es como, imagina, cuando Ciro Alegría habla de Rosendo Maqui, dice lo siguiente. Rosendo Maqui habla precisamente de qué. Taitarrumi nos irá bien, Taitarrumi nos irá bien, se pregunta, está por acá, Oscar. Y entonces cuando Rosendo Maqui pregunta esto, hay una parte donde dicen que el eco responde, bien, y Rosendo se fue tranquilo a dormir. ¿Qué significa eso? Y ahí el narrador dice, esa noche Rosendo durmió tranquilo debido al poder de la autosugestión, del cual nosotros ni criticamos ni alabamos, mira cómo se lava las manos, ni criticamos ni alabamos, pero estamos conscientes de que más de una religión nace por este mismo poder, la autosugestión. Es decir, es como decir, yo vendo este producto, pero yo no lo consumo, mano, ¿cierto? Yo te vendo el producto de la cosmovisión, las ideas, las creencias,
pero yo no creo en ello. Eso sería un narrador objetivo, narrador positivista. Solo lo muestra, mas no cree en eso. Sí, el mundo es ancho y ajeno tiene relación con Guasipungo, el mundo es ancho y ajeno tiene relación incluso con Redoble por Rancas. Vamos a tener una tendencia común en esta época. Nasha Suro es la curandera, Nasha Suro es la conciencia de Rosendo Maki. ¿Cómo se iba a poner el título ya? ¿Cómo surge el título del libro? Te cuento, te cuento. El mundo es ancho y ajeno surge en realidad por otra novela de Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno surge debido a Los perros hambrientos. En Los perros hambrientos hay un capítulo de la novela que se llama Un pequeño lugar en el mundo. Y en Un pequeño lugar en el mundo, Ciro Alegría habla de una comunidad a la que le han quitado sus tierras y que precisamente se encuentra con Simón Robles buscando comida. Y Simón le dice, acá no tenemos ni lluvia. Y entonces esa pequeña comunidad que tenía, que buscaba su pequeño lugar en el mundo, luego Ciro Alegría la va a desarrollar y jugando con esa frase sale, ellos buscan un pequeño lugar en el mundo, pero ¿cuál es el problema? Que el mundo es grande y no les pertenece. El mundo es ancho y ajeno. El autor de Moby Dick, ya, obviamente existe un canon y nosotros estudiamos lo que viene en el prospecto. No hay Moby Dick en el prospecto. ¿Cómo muere el Fiero Vázquez? Lo encuentran decapitado entre los arbustos, no se sabe cómo muere. En algún lugar del gran país. Ya nos pusimos musicales. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, ya meme y expresión niño ratas. Ok, listo. Seguimos. F, A, X, D, obvio, pues, ¿no? Ya, ahora sí, volvamos. Obviamente que van a existir muchas obras, pero no todas están en un canon ni tampoco en un prospecto de admisión. Al toque, esta primera parte. Oye, ¿y si hacemos lo mismo con Arguedas? Habla. Si hacemos lo mismo con Arguedas, ¿qué nos sale? Habla, probamos, hacemos lo mismo con Arguedas, ¿te parece? ¿Sí? Sí, ya sé que huele a roedor, Vamos. A ver, acá Oscar se está atorando por lo que dije. Cuidado, Gitar. Sí, yo sé que estoy en capilla, pero no hago mérito. Perdóname. Vamos, José María Arguedas. A ver, vamos a plantear ideas básicas de prospecto que vienen con Arguedas. Como tú te has preparado en pandemia, a mí no me engañas, tú has estudiado el prospecto en donde pedían bastante Arguedas, bastante Ciro Alegría, y como el último prospecto precisamente fue el de Arguedas, imagino que esto debe estar mucho más fresco. Así que vamos, mira, si hablamos de José María Arguedas, lo básico para el examen, ya no nos metamos en tantos detalles, porque si nos volvemos muy subjetivos contamos de todo, pero no. ¿Qué es lo que te pide el examen? Primero, háblame de su indigenismo. Arguedas es un escritor considerado neoindigenista. Perfecto. Si hablamos nosotros de Arguedas como un escritor neoindigenista, lo primero que vamos a plantear, exacto, primero definamos neoindigenismo. El neoindigenismo es aquel que desarrolla, y así lo plantea San Marcos, una visión mítico-mágica. Esto es lo importante, una visión mítico-mágica del hombre andino. ¿Qué significa? En las obras de Arguedas vamos a tener supersticiones, en las obras de Arguedas vamos a tener creencias, en las obras de Arguedas vamos a tener cosmovisión, claro que sí. Es aquí, en esta parte, donde José María Arguedas se va a caracterizar. ¿Por qué? En la literatura de José María Arguedas vamos a desarrollar un indigenismo, así le vas a llamar, indigenismo simbolista, otra idea que suele venir en admisión. El indigenismo simbolista de Arguedas es un indigenismo que se centra en una cosmovisión, la cosmovisión andina. El indigenismo simbolista es aquel que va a tener el animismo, todo cobra vida. El indigenismo simbolista es un indigenismo más cercano, como que no es el mundo andino. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con que no es el mundo andino? No te entiendo. El indigenismo va a ser, te decía, más cercano al hombre andino y por ello el indigenismo se asocia mucho con el realismo mágico. El realismo mágico. ¿Sí? Entonces, claro, una visión ya, obvio que sí. Acá vamos a plantear esto. El indigenismo es una visión mítico-mágica
del hombre andino, pero también existe esta identificación, como lo dices tú, es lo mismo con el mundo andino. Yo puedo decir hombre andino, puedo decir mundo andino, no te preocupes por ello, ¿sí? Ahora, y esto es algo importante, este último punto, cuando hablamos de identificación, acá nace un capítulo nuevo. ¿Cuál es? Si yo me identifico con el mundo andino, significa que yo voy a tener una visión endógena, lo que decías hace un momento, ¿no? Una visión interna, una mirada cercana. Otro detalle que vamos a tener, claro, estos son otros temas que aparecen más adelante. Primero vámonos a su indigenismo. Desarraigo es un rasgo propio de Arguedas, no de su indigenismo. Si hablamos nosotros acerca del indigenismo de José María Arguedas, dentro de esta tradición nosotros vamos a tener sobre todo la idea de ¿qué? De un narrador, así es su indigenismo, un narrador interno. Y este narrador interno va a tener sus características. Primero, claro, es un narrador en primera persona gramatical en su mayoría. Segundo, es un narrador que expresa la subjetividad indígena, obviamente. Una potente subjetividad indígena. Y este narrador en primera persona es un narrador que va a experimentar, acá se experimenta, palabras como desarraigo, palabras como marginación, palabras como racismo, palabras como exclusión. Obviamente, estos temas se vuelven potentes siempre y cuando sea el narrador el que los mencione. Es decir, claro, ahorita vamos a hablar, esos ríos profundos, estoy hablando de General de Arguedas, no Luis Alexander recuerda que la subjetividad es todo lo que pase por su mente. Ciro Alegría ya expresaba la subjetividad. La cosmovisión serían las creencias. Ahorita lo voy a explicar. Decíamos que exógeno es una mirada desde afuera. Yo lo vendo, pero no lo consumo. En cambio, endógeno es una mirada desde dentro. Yo creo en lo que estoy compartiendo. Yo formo parte de esto. ¿Te das cuenta? Por eso es que el narrador experimenta el desarraigo. ¿Qué es desarraigo? Desarraigo es cuando no te sientes parte, no te sientes parte de ningún grupo. Desarraigo es cuando no encuentras, a lo Arguedas, cuando no encuentras tu lugar en el mundo. Desarraigo es simplemente cuando no te hallas. Desarraigo es cuando no formas parte de nada. En el caso, desarraigo, precisamente, la palabra que acabo de repetir como 10 veces. Desarraigo dice, ya. A ver, te decía, desarraigo es cuando prácticamente tú estás en medio de los mundos sin identificarte con ninguno. Por ejemplo, Ernesto tiene apariencia de blanco, pero Ernesto habla como indio. ¿Te das cuenta? Y entonces Ernesto, los indios lo marginan por ser blanco y los blancos lo marginan por hablar como indio. Oh, ¿te das cuenta? Ese es el desarraigo, ubicarte en las intersecciones, claro que sí. La marginación y, uy, acá puse pasión, era racismo, discúlpame. Y el racismo, estaba pensando en otra cosa, el racismo. Ahí está. Ahora, dentro de la literatura de José María Arguedas, vamos, claro que sí, pero hay un detalle. En el personaje de Ernesto es más potente que en un mestizo. ¿Por qué? Porque el personaje de Ernesto no es mestizo. O sea, su apariencia es de un tipo, pero su habla es de otro tipo. ¿Te das cuenta? Podríamos decir que él físicamente pertenece a un tipo, pero su espíritu pertenece al otro tipo. O sea, es más fuerte. En cambio, el mestizo es mezcla y como dices tú, entre los mestizos se identifican, porque ya son mezcla, pero él no tiene rasgo en común ni con uno ni con otro. Claro, es el mismo caso de Arguedas. Arguedas pasó exactamente por lo mismo. Si hablamos nosotros acerca de la literatura de José María Arguedas, aquí nosotros vamos a tener la presencia de otra disciplina importante que va a influenciar en sus obras, la antropología. ¿Por qué? Porque es la antropología la que va a llevar a un mayor acercamiento al hombre andino.
¿Quieres comprender al hombre andino? ¿Qué mejor que una mirada antropológica, cierto? Arguedas, por eso, y esto es lo que me mencionabas hace un momento, Arguedas, por eso en su literatura, te va a colocar narradores distintos. Por ejemplo, en Los ríos profundos, aunque no parezca, hay 3 narradores, no uno. Ernesto cuando es niño, Ernesto cuando es adulto, y muy escondido en la novela hay un narrador omnisciente, que es el antropólogo que está analizándolo todo. Es el antropólogo que está estudiándolo todo y que te está explicando hasta el origen de los términos, ¿cierto? No me voy a poner a leer una pregunta tan grande ahorita, mándasela a Oscar, por favor, y ya la resuelvo, si no nos quedamos sin clase. A ver, otro detalle que vamos a tener, escúchame, ya están mandándole nuevo, ya, Oscar ya le está copiando, ya me la va a mandar, no te preocupes, ya, descuida. Ahora sí, entonces, ¿qué significa acá? Significa que hay un mayor acercamiento con el hombre andino debido a la mirada antropológica. Justo lo que estoy diciendo, lo que estoy repitiendo, ¿sí? Claro, no es que no es el mismo. Ahorita vamos a explicar. Paciencia, Valeria, paciencia. Mira, ya tenemos entonces este punto. Ahora, Arguedas va a tener un punto de autoridad, se podría decir. ¿Por qué su indigenismo es más cercano que otros? El dominio de la lengua quechua. A diferencia de otros escritores, Arguedas te puede colocar páginas completas en quechua. Ojo, y Arguedas no le pone la traducción. No le pone la traducción. La traducción la ponen las editoriales después. ¿Listo? Hay una diferencia entre costumbre, hay una diferencia entre espíritu, hay una diferencia entre mente. No es lo mismo, David, te lo planteo rápido, lo dijimos la semana pasada. Si hablamos nosotros acerca del conflicto de costumbres, para hablar de costumbres yo no tengo que saber qué es lo que pasa por tu cabeza. Para hablar de costumbres yo describo lo que tú haces, sin siquiera hablar contigo. ¿Te das cuenta? Esa es la costumbre. Te miro, te observo, te analizo, completamente exógeno, obviamente. Para hablar de lo que pasa por tu mente, yo tengo que conversar contigo, tengo que oírte hablar y tengo que saber lo que piensas. Al decir mente nos referimos a los miedos, nos referimos a los enemigos. No sé si te has dado cuenta, pero con Albújar el indígena no tenía enemigos. Con Albújar el indígena no se enfrentaba a gamonales. Con Albújar el indígena vivía con el indígena y punto. No es que sea un mundo perfecto, sino que describió solo un ámbito. En cambio, con Ciro Alegría el mundo se agrandó un poquito y entonces tenemos al indígena y tenemos a su enemigo. Tenemos al indígena y tenemos la adversidad. Y esta adversidad genera miedos. Me estoy metiendo en tu mente. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus frustraciones? ¿Cuáles son tus deseos? Tus aspiraciones. Nada más. Pero ahora vamos a una más grande. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu punto en el universo? ¿En qué crees? ¿Qué crees que hay más allá? ¿Cómo crees que se organiza el mundo? Y eso es prácticamente la cosmovisión, es decir, una visión filosófica del hombre. No es algo tan simple como yo, mi vida y mis problemas. No, es una visión, se podría decir, sistémica del hombre, basada en su religión, su creencia. Por eso la espiritualidad. La espiritualidad, es decir, ¿qué hay detrás de todo lo que él haga? A eso se refiere. Por eso es que es más amplia la visión de Arguedas. Y esto se logra debido al dominio de la lengua quechua y debido también a las creencias quechuas, porque Arguedas cree en lo que cree el hombre andino. Ahora sí, al toque. Si hablamos de Arguedas, solo voy a mencionar el libro que está en el prospecto. No vamos a ahondar tanto, no es un anual. Vamos a ver, si hablamos de los ríos profundos, ¿cuáles son las claves de las preguntas de ECO en los ríos profundos? Eso es lo que venimos haciendo desde hace tiempo, ¿cierto? Claves de preguntas de ECO. Si hablamos de los ríos profundos, yo voy a tener acá la identificación con el mundo andino. ¿Qué significa esto? Que en los ríos profundos vamos a tener que el narrador se va a identificar enormemente con el mundo andino. Este es el tema principal de la novela. Ese es el tema principal de la novela. Yo tengo 2 mundos para escoger y yo escojo este mundo. Ese es el tema principal de la novela. Ahora, ¿cuáles son los otros temas que vamos a tener en la novela? Para empezar, dentro de esta novela nosotros vamos a tener la educación represiva.
Una característica en los ríos profundos es precisamente una educación en base a la violencia, una educación en base al abuso, una educación en base al maltrato. Otro tema importante en esta novela, la iglesia al servicio de los gamonales. Hay una crítica acá, la iglesia al servicio del poder, los gamonales y los militares. Cuando el padre Linares con sus sermones elogiaba tanto a gamonales como luego a las fuerzas militares, por ejemplo. Otro detalle que vamos a tener acá, la sensación de desarraigo, la sensación de no pertenecer a ninguna parte. Ese es otro detalle importante. Y acá, el clima, así viene San Marcos, el clima de violencia racial, social e incluso sexual en la novela, con el personaje de la Opa Marcelina, por ejemplo. Esos son algunos aspectos importantes acá. ¿Qué más? Falta un tema más de los que planteaba San Marcos. El vínculo entre el hombre y la naturaleza. Entonces, cuando te dicen qué tema se presenta en el siguiente fragmento, estas son tus opciones. Estos son los temas que manifiesta San Marcos. ¿Te das cuenta? Está facilito por ahí. Ahora, siguiente, ¿qué otros rasgos aparecen en la novela que no solo sean temas? Por ejemplo, lo que te decía el narrador. Vamos a explicarlo para que no te quede dudas. En los ríos profundos tienes un narrador omnisciente, que es mínimo. Este narrador omnisciente es el antropólogo, el que te dice de dónde proviene la palabra Abancay, el que te dice cómo son las mujeres indígenas, el que te dice cómo son los hombres dentro de los pueblos, va analizando diversas escenas en tercera persona. Y existe un narrador protagonista, que es Ernesto Niño. Ernesto Niño. Y existe un narrador protagonista que es Ernesto Adulto. No son el mismo. ¿Cómo se nota? Te explico rápidamente. Cuando el niño es el que está narrando, abundan los diálogos. Y corrimos a tal lugar y fuimos y él dijo y yo le dije y entonces me levanté, me saqué el polo, me paré frente a él y le dije, ahora pues al hambre, ahora pues invoco a los dioses. Ese es un narrador niño, le está viviendo. En cambio, cuando hablamos del narrador adulto, hay otras escenas donde dice, y en aquel entonces yo pensé que la flor de Abancay era la más bella, aunque el tiempo me revelaría lo contrario, y ahora sigo creyendo que su belleza era sin igual, pero no la más grande de todas. Es un narrador que mira con nostalgia al pasado. Ese es el más típico de Arguedas. La mayoría de los textos de Arguedas lo que tienen es evocación. Un narrador adulto que recuerda cuando era niño con nostalgia. Pero en la literatura de Los ríos profundos vamos a encontrar también a un niño que te está hablando, un niño de 13 años. Entonces habla como un niño de 13 años, se expresa como un niño de 13 años, ¿te das cuenta? Por eso se habla de una diferencia entre tres narradores. Esto lo plantea San Marcos, esto ha sido planteado por teoría del mismo San Marcos, por eso estoy presentándolo, ¿ya? Ahora, el escenario. Si hablamos de escenarios dentro de la obra, lo que predominan son escenarios urbanos. Dentro de los escenarios urbanos comenzamos con el Cusco. La novela comienza en el Cusco. Claro, diferentes puntos de vista, obviamente que sí. Y sí, San Marcos considera diferentes narradores. Desarraigo, alejarse de las costumbres, no. Desarraigo significa que no te sientes en ningún lugar. Desarraigo significa que no te sientes parte de ningún lugar, nada más. No es que te alejas de las costumbres, sino que sabes que no perteneces a nada. Varios puntos de vista como Vargas Llosa, no tanto como Vargas Llosa, pero también hay varios puntos de vista. Varios puntos de vista sí, pero no tanto como Vargas Llosa. Vargas Llosa es más radical. Acá Cusco y Abancay. Y en Abancay es donde aparece la mayor cantidad de escenarios. Por ejemplo, en Abancay el colegio internado, estamos en la ciudad. En Abancay el barrio de Guanupata, donde están las chicherías, más humilde. Y en Abancay, perdón, también tienes la hacienda Patibamba,
que esa hacienda está dentro de la ciudad. ¿Te das cuenta? Tenemos escenarios. Ahora sí, el tiempo en la obra es lineal, excepto por el capítulo 2. De los 11 capítulos de la novela, el tiempo va a ser lineal, repito, excepto en el capítulo 2, porque el capítulo 2 se llama Los viajes, y en el capítulo 2 hay una pequeña ruptura donde te cuenta viajes pasados o anteriores al inicio de la novela. En todo lo demás, el tiempo sí es lineal, así que no te preocupes por eso. Entonces, ¿cómo lo considera San Marcos? Es la pregunta. San Marcos lo considera de manera lineal. ¿Sí? San Marcos lo considera de manera lineal. ¿Ya? Hasta acá lo tenemos. ¿Qué más debo saber? Rápido. Algunas ideas rápidas de la novela, así sencillas para matar esto y pasar al siguiente punto pequeño. A ver, mira, si hablamos nosotros de los ríos profundos, yo tengo que recordar al menos quiénes son, pues, ¿no? Ernesto, ¿cómo se llamaba el papá de Ernesto? Gabriel. Y Ernesto aprende mucho en su papá. En la novela, Ernesto va a tener dos familiares. El papá Gabriel y en el Cusco, el viejo. El viejo es el tío abuelo de Ernesto, ¿no? El viejo es Manuel Jesús. Así se llama, Manuel Jesús, en el Cusco. Los dos son familia. ¿Por qué hay que hacer esto? Por una razón. Porque en esta novela lo que tú tienes que saber es que Ernesto tiene dos posibles influencias. Mientras por un lado Manuel Jesús es un gamonal abusivo que prefiere que se pudra la cosecha antes de regalarle a los indios, un tipo capaz de mandar a su propia familia a un patio de indios, a una cocina de indios, en vez de recibirlos en su propia casa. Por otro lado, el papá es un abogado viajero que siempre busca causas justas, que siempre busca ayudar a las personas y que también se identifica con el mundo andino y también experimenta el desarraigo. Entonces, ¿por dónde viene la influencia de Ernesto? Por el padre. Ernesto tiene mucha influencia de su padre. ¿Listo? En el capítulo 2, por eso se dice que Gabriel, siempre que se identificaba con algún lugar, prefería marcharse, no quería pertenecer a ninguna parte. Y en el primer capítulo, cuando Ernesto y Gabriel entran al Cusco, el papá le dice a Ernesto, así recibe el Cusco a los hijos de padres ausentes. Es decir, prácticamente Gabriel, siendo cusqueño, también se distanció del Cusco y por eso cuando lleva a su hijo, al hijo le choca la magia, le choca la creencia. Desde el primer capítulo, Ernesto escucha la campana de la Mariangola y dice que con esa campana toros de oro salen de los lagos recorriendo los cerros y que la campana se escucha hasta Ayacucho. Ernesto, desde el inicio, primer capítulo, ya te ve el muro de la fortaleza de Sacsayhuamán y lo ve como un muro ardiente, lo ve como un muro de sangre y Ernesto siente que la fortaleza le está hablando, cosmovisión, desde el primer capítulo. Pero cuando Ernesto va a la casa de Manuel Jesús, lo que más lo cautiva es el pongo. ¿Qué es el pongo? El indio criado, el indio sirviente. Ernesto le habla en quechua, pero el pongo no le responde. Y el papá le dice, no te va a responder, ellos solo hablan entre los indios. Y es aquí donde Ernesto y su papá se marchan y Ernesto le dice al viejo, ¿no? Adiós, señor. Y el viejo le dice, ¿qué señor? Soy tu tío. Despídete. Bueno, señor. Y Ernesto se da la espalda y ve al pongo. Y corre hacia el pongo y lo abraza por la cintura. Y el pongo en quechua le dice, ya te vas, niñito. Ya te tienes que ir, mi niño. Eso es identificación con el mundo andino. ¿Lo notas? Tienes al tío gamonal, tienes al pongo, abrazaste al pongo. Esa es la personalidad de Ernesto. Eso no está ni con Ciro Alegría ni está con Albuja. Ahí tenemos información nueva. ¿Qué más debemos saber nosotros por aquí? Acuérdate que Ernesto y su padre van a llegar hasta Abancay. Cuando llegan a Abancay, lo occidental entra con fuerza desde la primera escena. Bueno, se podría decir. Cuando llega a Abancay, lo occidental entra desde la primera escena, porque están entrando en Abancay y todos están de rodillas. Y el papá pregunta, ¿por qué están de rodillas? Es que en este momento están operando al cura, al padre Linares, y todos estamos rezando por él. Y es allí donde el papá y Ernesto se arrodillan también. Y el papá le dice, ese va a ser tu director. ¿Te das cuenta? Cambiamos de mundo. Adiós creencias. Acá todos rezamos para que el cura lo opere.
Ese es el mundo de Abancay al que entran. Y es acá, en Abancay precisamente, es acá, en Abancay, donde vamos a tener un choque con otra realidad. ¿Qué tenemos en Abancay? El primer espacio importante va a ser el internado. Y tú recuerdas que dentro del internado de Abancay nosotros vamos a tener que, primero, el padre Linares, el padre director, el que le llamaba loco vagabundo Ernesto. Acá vamos a tener al padre Miguel y otros sacerdotes, y acá sobre todo lo que Ernesto va a encontrar son diversos personajes. Por ejemplo, Antero, conocido como el Marcasca. Antero es el que trajo el zumbaillo al colegio. Antero se haría amigo de Ernesto hasta que al final de la novela se acerque más a Gerardo, el hijo de uno de los militares, y se haga más amigo de él que de Ernesto. Tenemos aquí, por ejemplo, a Palacios o Palacitos. Era el hijo de un alcalde indígena que era pésimo en el estudio, pero luego poco a poco va mejorando. Tenemos acá a Valle, uno de los más estudiosos, aplicados del colegio. El Peluca, porque era hijo de un peluquero, que era el que se obsesionaba con Lopa Marcelina. Y cuando muere Lopa Marcelina queda completamente loco. Pero también tenemos acá al Lleras y al Añuco. El Añuco era el hijo de un gamonal caído en desgracia, al que todavía otros gamonales lo iban a visitar porque el papá se había suicidado. El Añuco, al final de la novela, termina siendo llevado al Cusco para ser sacerdote. Y el Lleras, que era el lugarteniente del Añuco, el defensor del Añuco, el grande, el fuerte, el Lleras, después de darle un puñetazo al padre Miguel y negarse a pedir perdón, se va a escapar. El Lleras es aquel que va a huir y Ernesto piensa que ya el sol lo habrá derretido o ya se habrá muerto por pegarle un cura. Estos son algunos de los personajes que están en el colegio. Ahora, Ernesto comienza como un alumno externo, pero luego con el tiempo Ernesto se vuelve un alumno interno. Y es acá donde vamos a tener dos detalles. El papá lo va a acompañar un tiempo hasta que el papá le salga un contrato en Chalhuanca. El papá lo va a dejar. Y entonces Ernesto se vuelve un alumno interno. Ernesto salía los fines de semana. ¿A dónde se iba Ernesto? A la hacienda Patibamba. Y en la hacienda Patibamba ningún indio quería hablar con él. Todos lo votaban. Ernesto se dio cuenta que los indios vivían en condiciones fatales acá. Acá se les llama no comuneros, sino indios colonos. Indios colonos. Ahora, otro punto que tengo que considerar. El barrio de Guanupata. El barrio de Guanupata es aquel lugar donde se desarrollan las chicherías. Ernesto le encantaba esto. Guanupata significa cerro de basura. Dicen que fue construido precisamente sobre una montaña de basura. Y en este barrio de Guanupata están las chicherías, están los guainos, y es acá donde Ernesto conoce a doña Felipa, la mujer que era conocida por sus dos maridos, la mujer que era aguerrida y fuerte. Acuérdate que hay dos mujeres simbólicas en la novela. Primero, la Opa Marcelina, el símbolo sexual del colegio, así se le llama. La Opa Marcelina va a ser la muchacha demente envuelta en inmundicia que va a ser encontrada por un cura y llevada al colegio para que ayude en algunos quehaceres, y que le habían visto salir de noche más de una vez de la habitación del cura. Y por el otro lado, Opa Marcelina era precisamente la que los estudiantes de noche hacían colas para competir quién llega primero con ella, para abusar de ella. Era abusada constantemente por los estudiantes. Esta Opa Marcelina en la parte final de su vida va a estar en una de las torres del convento, porque esta muchacha va a estar enferma también de la tifus. Y es aquí donde Ernesto la va a contemplar poco antes de morir, va a cruzar sus brazos, le va a rezar y acompañarla hasta que muera. Sí, tenía severos problemas mentales. Entonces, esta es una de las mujeres importantes que aparece en la obra. Y la otra mujer es Felipa. Felipa es la que lucha contra el monopolio de la sal. Felipa es la que organiza el levantamiento de las chicheras contra el monopolio de la sal. Por ella los militares van a entrar a la ciudad y la van a buscar, pero no la van a encontrar. Felipa nunca va a ser atrapada. Estas son las dos mujeres, mientras que este es símbolo sexual, esta representa lo materno. En algún momento Ernesto dice, cómo quisiera que fuera mi mamá. Así lo dice. Ahora, recuerda que este va a desarrollarse en el colegio hasta que venga la enfermedad. Y cuando venga la enfermedad, Ernesto se va a quedar en la escuela cuando a muchos ya se los llevaron, pero no sabían nada del papá de Ernesto. Y es allí donde
El cura le dice que su padre le ha mandado una carta donde le pide que vaya donde el viejo Manuel Jesús, porque allí lo va a encontrar. Y la novela termina cuando los indios de Patibamba exigen al cura una misa. El cura va a realizar la misa, Ernesto toca la campana, se permite el acceso a los indios, y cuando toda la muchedumbre de indios, muchos enfermos, entran a la iglesia, Ernesto comienza a huir del pueblo. Ernesto cruza la montaña, Ernesto cruza el río Pachachaca, y Ernesto dice: si a estas alturas las imprecaciones y los rezos de los indios habrán funcionado, ahora veremos a la peste aterida de una rama de chachacomo sobre un manto de flores de pisonay, siendo llevada por el río a la gran selva, al país de los muertos, a donde llegas. La novela termina con esa frase, como dando a entender que si los rezos funcionan, la enfermedad estaría sobre el río, arrastrada, siendo llevada, arrastrada hasta la gran selva, al país de los muertos. Eso sería en cuanto a los ríos profundos. Ahora dime, ¿con esto ya no hay dudas? No. Eso no te preocupes por eso, Sandra. No es. Si no está en el prospecto, no viene. Listo, perfecto. Vamos, me aparto para que tome foto. ¿Vas a preguntar algo, Alonso? Habla ahora antes de salir totalmente de la pantalla. Ahí está. ¿Qué dice? Dividir entre los dominantes y dominados. A ver, ya, son palabras que en realidad no usa el examen. Dominante, dominado, porque el concepto de dominante, dominado es muy ambiguo. Pero si tú tuvieses que dividir entre dominante y dominado, los dominantes van a ser los gamonales, los dominantes van a ser los militares y hasta las fuerzas eclesiásticas. Y los dominados precisamente van a ser tanto los de Patibamba como los de Guanupata. Estos dos serían, ¿cierto? Repot del Pongo, disculpe, repot, ¿cómo que repot? El añuco, te decía, es el hijo de un gamonal, el hijo de un gamonal caído en desgracia. El añuco es precisamente el que vive en el convento porque el papá se suicidó, y el añuco en un momento determinado, después del incidente en que Lleras golpea al cura, el añuco se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque va a ser llevado hacia el Cusco para ser sacerdote. Claro, cambia. Exacto, añuco cambia, pero Lleras no. Lo del pongo, el pongo es el criado. El pongo es precisamente el indio que trabaja como sirviente y es al que Ernesto le agarra mucho más cariño. Ese es otro detalle que vas. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ya. No sé si Osquitar tomó la foto. Por si acaso le tomo, si es que no la he tomado antes de borrar. Dame un segundito, ¿ya? ¿Qué es educación represiva? Es cuando te educan aplastándote, cuando te educan sometiéndote, cuando te educan prohibiéndote pensar, cuando te educan prohibiéndote opinar, cuando te educan solo con 4 letras. Obedece, ¿cierto? Obedece. No, Ernesto no es Arguedas. Ernesto es Ernesto y José María Arguedas es José María Arguedas. Obviamente que tengan algo en común, que se parezcan, puede ser, pero no te olvides que la literatura es ficción. Y al ser ficción, no es él, es lo que Arguedas quiere mostrar, porque Arguedas ha decidido escribir y Arguedas ha decidido qué cosa no escribir. Recuerda siempre eso. Nunca le creas 100% un literato, todos son mentirosos. Todos somos mentirosos. Nunca le creas un literato, porque el literato muestra lo que quiere mostrar y el literato omite, obvio, es un mentirosazo, y el literato omite lo que quiere omitir, ¿cierto? Esa es una ley básica. Entonces, obvio, no me creas, solo escucha, solo aprende, pero por ahí va el asunto. Por ejemplo, tanto Arguedas, y no va a ser, tanto Arguedas y... Escúchame, tanto Arguedas y tanto Bryce Echenique, los dos se parecen mucho. Obviamente, Carolina, que les miento cuando les digo que los quiero mucho, obviamente que es mentira, ¿no? Ya, qué basura, perdón. Te decía, tanto Arguedas y Bryce Echenique son dos escritores muy afectivos. Tanto Arguedas y Bryce Echenique son dos escritores que se centran mucho en una visión de niño. Y tanto Arguedas y Bryce Echenique son dos autores que trabajan mucho el desarraigo. Escúchame bien, trabaja mucho el desarraigo. ¿Qué significa eso? Que ambos van a ser muy biográficos. Ambos van a ser demasiado biográficos. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos te muestran
lo que te quieren mostrar. Yo te puedo mostrar los episodios más tristes de mi vida para que tú te identifiques conmigo y solo te muestro ello. Es lo que yo estoy decidiendo. ¿Te das cuenta? ¿Y qué tiene que ver eso, Alonso? No entiendo, ¿no? O sea, yo lo que voy, a lo que quiero llegar es la enorme subjetividad. La enorme subjetividad tiene que ver con qué? Con que obviamente yo decido qué muestro y qué no muestro. No existe un realismo total en la literatura, porque hasta en la realidad hay mucha subjetividad. ¿Se entiende? ¿Se nota? Por ahí va la idea. Entonces, ¿qué significa esto? Nunca pienses que el escritor va a hablar de su propia vida. No, el escritor va a mostrarte lo que él quiere mostrarte de su vida. Toda persona te va a mostrar lo que quiera mostrarte de su vida. Todos. ¿Listo? Ahora sí. Claro, el desarraigo tiene que ver con la constante soledad o con no sentirte parte de ningún lugar. Eso es desarraigo. Listo. Ahora. Vamos. Siguiente punto. ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Hablemos un poco sobre lo que se llama urbanismo o narrativa contemporánea. Si bien es cierto el material, que por cierto el material ha sido escrito hace muchas semanas, antes de que salga el prospecto, el material incorpora preguntas de autores que ya no vienen, por eso solo te voy a dar las claves, pero no voy a explicarlos para no perder tiempo. He preferido explicar esto en vez de demorar explicando lo que no viene. ¿Listo? Exacto, Dianita, todo es apariencia, obvio, todo es apariencia. Vamos, si hablamos nosotros acerca de urbanismo, le vamos a llamar urbanismo o narrativa contemporánea, le va a llamar San Marcos en específico, y es acá, dentro de este panorama, donde nosotros vamos a tener un par de momentos. ¿Listo? ¿Qué dice? Necesito seminario de literatura peruana. Qué bueno, qué bueno. Ya, vamos. A ver, ¿qué quieres? ¿Seminario? Paciencia, paciencia. Le voy a hablar al profe oficial del curso para que les haga un seminario. A ver, escúchame. Si hablamos nosotros de urbanismo, sí, hoy en el repaso vemos romanticismo, realismo y vanguardismo universal, universal. ¿Ya? Obviamente cada semana vamos viendo un capítulo distinto, así que ya saben, hoy tenemos transmisión, hoy toca de 7 a 9, siempre en contra de mi voluntad, transmisión en vivo, pero la tenemos, es que tengo hambre. Vamos, a ver, ahora sí, sí, ahí está, volvamos. Escúchame, no te distraigas, te cuento rápidamente. El que me conoce sabe que le tengo fobia a las transmisiones en vivo. A ver, si hablamos nosotros de la generación del 50, lo primero que tenemos que hablar de la generación del 50 es lo siguiente. Sí, me están explotando para ser profe contratado. Vamos, mira, en el 50, ubícate en este personaje, Manuel Odría. ¿Qué sabes de Manuel Odría? Si hablamos nosotros de Manuel Odría, hablamos del 80, hablamos de la década del 50. Si hablamos nosotros de Manuel Odría, vamos a plantear acá 3 palabras vinculadas con su gobierno. Salud, ¿te acuerdas? Educación y trabajo. En teoría, estas fueron las promesas, ¿cierto? Y estas promesas, ¿qué tienen que ver con lo que vamos a contar? Simple y sencillo. Cuando hablamos nosotros de salud, imagina, si tú vives en una provincia donde una posta de salud se encuentra a 5 o 6 horas del lugar donde vives y que la mayoría muere sin llegar al centro de salud, hablar de un hospital en cada distrito era un avance enorme. Pero eso pasaría en Lima, ¿cierto? Segundo, educación. La mentalidad está en que el que estudie en Lima tiene mayor acceso a la educación que el que estudie en una provincia. Que un título de Lima tiene un mayor peso que el de una universidad de provincia. Estamos en el siglo XXI y sigue pensándose igual, ¿cierto? Entonces, educación, punto número 2, pero en Lima. Y punto número 3, en Lima pagan más. En Lima hay trabajo. Entonces, estas 3 palabras van a ser el detonante y el motivante para que se desarrolle el famoso fenómeno migratorio, con el cual tu familia y mi familia migraron de provincia a la capital. Ese es el famoso fenómeno migratorio, como quieran llamarle, ¿no? Obviamente, pero ese es el fenómeno migratorio. Ahora,
que dice, fue considerado como el siglo de oro de España. ¿Por quién? Sí, generación del 50, siglo de oro en España. No lo sé, Rick. Vamos, a ver, te cuento. Mira, si hablamos nosotros, escúchame bien, si hablamos nosotros, a ver, listo. Si hablamos nosotros acerca de la generación del 50, lo que vamos a tener acá es un personaje nuevo. ¿Cuál es el personaje nuevo en la generación del 50? El migrante provinciano. Y este migrante provinciano es aquel que va a dejar su tierra, va a dejar su familia, va a dejar su historia, va a dejar su pasado por buscar un nuevo destino. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Sabes lo que significa esto? Significa que en la generación del 50 nosotros ya no vamos a tener lo que hablábamos del indigenismo. En el indigenismo tratábamos de defender las costumbres, las creencias, la mente del indígena. En la generación del 50 el indígena abandona todo para venirse a Lima. El indígena deja su cosmovisión, deja su creencia, deja su religión para venirse a Lima. ¿Te das cuenta? Por eso es que Arguedas también decía, siento que he arado en el mar. Es decir, Arguedas había luchado tanto por defender un grupo étnico, cuando el mismo grupo étnico abandonó todo para venir a vivir aquí en condiciones infrahumanas porque buscaba salud, educación y trabajo. Ese es el rasgo importante en el 50. Si hablamos nosotros de la generación del 50, yo acá tengo que plantear que existen en literatura 3 expresiones. A ver, te lo planteo. Urbanismo es el nombre que se le suele dar, pero en realidad hay 3 clases de literatura en el 50, esto también lo plantea San Marcos, pero de esas 3, una es la que nos interesa. En el 50 nosotros vamos a tener, primero, el neorrealismo. El neorrealismo nace en Italia, con Gabriel D'Annunzio. Este neorrealismo va a llegar al Perú. Este neorrealismo se conoce como realismo urbano, el realismo de la ciudad. Así se le llama el neorrealismo. Este neorrealismo tiene que ver con lo que se conoce como urbanismo. Es decir, muchos cuentos de Ribeiro son neorrealistas, por ejemplo. El realismo de las ciudades. Pero también existe un neoindigenismo. Y no me refiero a Arguedas necesariamente, pero sí también tiene que ver. En el 50 todavía existe una variante neoindigenista. En el 50 lo que tenemos acá es la cosmovisión vinculada también con la migración. ¿Por qué? Porque el migrante llega a Lima con su cosmovisión. Y entonces ese choque de creencias se va a llamar neoindigenismo. Por ejemplo, acá arriba vamos a tener a Julio Ramón Ribeiro. Esto es lo que preguntaría San Marcos. Acá abajo vamos a tener, solo por contexto la pre lo mencionaba, a Eleodoro Vargas Vicuña, por ejemplo. Ahí está, o Carlos Eduardo Zabaleta también. Son neoindigenistas del 50. Y tenemos también acá el relato fantástico. Y cuando hablamos nosotros acerca del relato fantástico, acá tenemos la influencia de lo kafkiano, es decir, Kafka. Y es acá donde aparece también Julio Ramón Ribeiro. Estos son los 3 puntos que se van a desarrollar en el 50. Ahora, de todo esto, a mí me interesa Ribeiro. Entonces, planteemos un poquito cómo se desarrolla esta narrativa del 50. Mira, si hablamos nosotros acerca de una narrativa de la generación del 50, lo primero que yo tengo que recordar es que vamos a hablar de la narrativa urbana. Y si hablamos de la narrativa urbana, mencionamos inmediatamente a Enrique Congrain. Si bien es cierto, no está en el prospecto, siempre la Prete colocaba un fragmento de él, ¿cierto? Enrique Congrain Martin. ¿Por qué? Porque es el primero. Enrique Congrain es uno de los primeros urbanistas que decía algo bien sencillo. Lima es el monstruo de 1 millón de cabezas. Eso es Lima. El monstruo de 1 millón de cabezas. Se refiere al millón de habitantes que tenía Lima, obviamente, ¿no? El monstruo de 1 millón de cabezas. Este Enrique Congrain inicia el urbanismo con un libro de cuentos llamado Lima, Hora Cero.
Así se le llama. Si hablamos nosotros acerca de Lima, hora cero, lo que vamos a tener nosotros aquí es la historia de la fundación de una barriada, la barriada Nueva Esperanza, en el cuento del mismo título, y cómo los migrantes van a luchar contra los municipales para aferrarse a su tierra. Pero acá siempre se suele recordar un cuento, El niño de junto al cielo, donde siempre te van a poner fragmentos, por ejemplo, de este cuento, donde Esteban acaba de llegar a Lima y se encuentra su billete de 10 soles. Y este Esteban conoce a Pedro en el mercado mayorista. Y como Pedro le dice, eso es plata y se puede multiplicar. Y Esteban cree y entonces se van al centro, compran revistas, se pasan toda la tarde vendiendo las revistas cerca del mercado mayorista, duplican el dinero hasta que Pedro le dice, ¿has probado una gaseosa? La gaseosa es una bebida que cuando la tomas te causa cosquillas. Anda, compra una ahí, de mi parte, cómprala. Y cuando fue a comprar, Esteban iba pensando lo que iba a hacer con el dinero, Esteban iba a pensar todo lo que iba a comprar, Esteban iba pensando todo lo que podría hacer, y al final, cuando regresa, Pedro ya no estaba. Lo esperó, pero ya al caer la noche, se dio cuenta, perdón, que no vendría. Y Esteban regresó después de trabajar todo el día a casa con su primera experiencia en la capital. Obviamente lo estafaron. Lima es aquella que te seduce, te enamora, te ofrece dinero. Lima es aquella que te va a hacer trabajar todo el día, trabajar, trabajar, trabajar. Y cuando hayas trabajado mucho, Lima te lo va a quitar todo. Esa es la imagen de Lima. ¿Te das cuenta? El monstruo. Esta Lima como aquel monstruo de 1.000.000 de cabezas. ¿Qué otro punto vamos a tener? Aquí nosotros vamos a tener no solo Enrique Condes, aquí vamos a tener al autor que viene todavía en el prospecto, Julio Ramón Ribeiro. Si hablamos nosotros acerca de Julio Ramón Ribeiro, ¿qué planteamos de Ribeiro para tu examen de admisión? Punto número 1. Con Julio Ramón Ribeiro nosotros vamos a tener el predominio del cuento. Pero ahora escúchame, el cuento de Ribeiro es un cuento urbano, urbanista, pero también va a desarrollar un cuento fantástico. Ideas rápidas de Ribeiro, rápido, ¿listo? Ahora, si hablamos nosotros acerca de Ribeiro, una característica importante de su literatura es la sencillez. Los cuentos de Ribeiro se van a caracterizar, ¿por qué? Porque no van a tener mucha complejidad. Entonces, acá los cuentos de Ribeiro no van a tener muchas técnicas de vanguardia, casi ninguna. Es tradicional, llámale tradicional. Por decirlo así, leer a Ribeiro tiene que ver más con el fondo que con la forma. La forma es sencilla, el fondo es lo complicado, el tema, el trasfondo que tiene. Si hablamos nosotros de Julio Ramón Ribeiro, con Julio Ramón Ribeiro nosotros vamos a tener al migrante provinciano. ¿Y qué tiene el migrante provinciano? Una evolución. El migrante provinciano llega a Lima, invasión, barriadas, ¿correcto? Asentamientos humanos. Luego vamos a hablar por un momento de quintas, callejones, nuevos distritos. Hay una evolución en la vida del migrante. Ese es otro importante. Claro, Ribeiro es social porque en Ribeiro un punto fundamental va a ser Lima. Existen dos Limas. La Lima oficial versus la Lima marginal. Esas son las dos Limas. La Lima oficial versus la Lima marginal. Es decir, con Ribeiro vamos a tener una Lima de poder y una Lima del migrante. Y sí, Fernando, con Ribeiro vamos a tener un profundo escepticismo. Y cuando te pidan por el escepticismo, a esto se le llama literatura del fracasado. En los cuentos de Ribeiro, el personaje lucha, 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 pero lo pierde todo. Estos son los rasgos básicos que vienen de Ribeiro, como autor me refiero. Sencillísimo, ¿cierto? No tiene tanto. Ahora, ¿dónde están los detalles que te pide el examen de admisión? En su libro, pues. ¿Y qué tiene este libro? Vamos a ver. Recuerda que el libro es La palabra del mudo, que no es un libro, es la recopilación de todos sus cuentos, ¿no? La palabra del mudo es la compilación, no antología,
Antología es cuando escoges uno. Compilación, claro, cuando recoges todo, los cuentos de Ribeiro. Si hablamos nosotros de la palabra del mudo, ¿qué es lo que preguntan de la palabra del mudo para examen de admisión? Primer punto, ¿quién es el mudo y qué quiere decir la palabra mudo? No hablar. Ah, el mudo es el sin voz. Y al no tener voz, tampoco tiene voto. Ah, entonces, ¿a qué nos referimos con el mudo? Nos referimos al sin derechos. Aquel que no tiene derechos en la sociedad. Nos referimos al migrante provinciano. Ese es el mudo. El migrante provinciano. El marginado, el que no tiene espacio, el que no tiene tierra. Ese es un mudo en esta obra. Si hablamos nosotros de la palabra del mudo, dentro de la palabra del mudo vamos a tener diversos cuentos. Por ejemplo, vamos al neorrealismo. ¿Cómo neorrealismo? Cuentos urbanistas, pues. Ah, estos son más fáciles. Si hablamos del neorrealismo en los cuentos de Ribeiro, nosotros vamos a tener, para empezar, sí, escepticismo, literatura del fracasado, del fracasado. Si hablamos de neorrealismo, vamos a tener, por ejemplo, el cuento, el único cuento que ahonda San Marcos. Si tú lees las preguntas de Ribeiro, el único cuento en donde te van a pedir personajes, te van a pedir detalles, es este, Gallinazos sin plumas. Lo demás no te piden detalles, lo demás solo te piden que sepas o que distingas características del autor en el cuento, nada más. Mira, si hablamos de los gallinazos sin plumas, lo primero que yo tengo que recordar es que los gallinazos sin plumas es un cuento que se va a caracterizar ¿por qué? Primero, con los gallinazos sin plumas vamos a tener a Don Santos. Don Santos es el viejo pata de palo, el abuelo, que vive con Efraín. Efraín es el que se va a cortar el pie y vive con Enrique. Acuérdate que Don Santos tiene a Pascual. Queremos saber de Pascual. Pascual es el personaje más simbólico del cuento. ¿Por qué? Escúchame, Pascual es el personaje más simbólico por una razón. Es cierto, es el cerdo, pero Pascual es la promesa de progreso. Eso representa Pascual, la promesa económica. Pascual representa la urbe, es decir, Pascual representa a Lima. Pascual representa a la ciudad de Lima que te oprime, que te hace trabajar para ella, trabajar, trabajar y trabajar. Acá Lima no se viene a pasear, acá Lima se viene a trabajar. ¿Te das cuenta? Pascual es eso, y el trabajo es una promesa de progreso, por eso lo de la promesa. Ahora, Pascual es la esperanza, y al mismo tiempo, por eso el final es fracasado. Don Santos, y esto ya lo vino, Don Santos es el marginal abusivo. Alguna vez en San Marcos preguntaron qué representaba Don Santos y había dos claves, migrante provincial y marginal abusivo. Tienes que considerar un detalle. En este cuento en ningún momento se menciona la palabra migrante. En este cuento en ningún momento se dice que Don Santos, Efraín y Enrique sean migrantes. Ellos viven en una zona muy humilde, muy pobre, sí, pero no son migrantes. Migrantes van a ser los de otros cuentos. Acá no, ten cuidado, ¿sí? Y por eso cayeron muchos. Todo el mundo ponía migrante, 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 porque se basaba en la generación del 50, pero no, son marginales, más no migrantes. Son de la Lima marginal, de la Lima sometida, más no migrantes provincianos. Efraín y Enrique son los nietos que representan el desamparo. Acuérdate que ellos son los que van a alimentar al cerdo. Sin embargo, cuando el abuelo, sediento de querer engordar a Pascual más rápido, los manda al muladar, al tiradero de basura, es Efraín el que se corta el pie. Por eso Efraín gran parte de la obra va a estar en cama. Y es Enrique el que encuentra a Pedro, al perro. Y acuérdate que cuando un día ambos estaban enfermos y Enrique no quería levantarse, y el abuelo no pudo conseguir absolutamente nada, entonces lo obligó a Enrique a ir y Enrique le pidió a Pedro que se quede. Y cuando Enrique vuelve y trae la comida, Efraín le dice que ocurrió algo con Pedro. Y cuando va a ver, el cerdo estaba acabando de comerse a Pedro. Y como el cerdo se acababa de comer a Pedro, en ese momento Don Santos era el que lo había arrojado al chiquero porque casi le muerde la pata cuando lo pisó. Y entonces el abuelo lo mira y el nieto le dice, voltea, voltea.
voltea viejo, miserable, y cuando el viejo voltea, le da con el bastón en la cara, se le rompe la pata de palo, cae dentro del chiquero, y en el momento en que cae dentro del chiquero, el abuelo no podía levantarse y el cerdo se abalanzaba sobre él. Y es allí que Efraín y Enrique salieron de la casa, en rumbo al muladar en busca de comida. Lima se abría ante ellos como una enorme mandíbula dispuesta a devorarlos. Y desde dentro de la casa, desde el chiquero, llegaba el rumor de una batalla. Es decir, se da a entender que el cerdo está queriendo comerse al abuelo. ¿Qué pasó? No se puede afirmar ni negar, pero lo que sí se te puede decir es que el final del cuento simboliza el fracaso. ¿Por qué el final del cuento simboliza el fracaso? Porque tú planeabas vender al cerdo y ya no va a pasar. Ese es tu fracaso. Además, hay una visión escéptica con Efraín y Enrique. ¿Por qué? Porque ya te están diciendo que Lima los va a devorar. Te están diciendo que Lima se los va a comer. ¿Te das cuenta? Por eso Lima se abre como una enorme mandíbula para devorarlos. No es un final feliz. Ahora, algunos títulos de Ribeiro, por ejemplo. Aquí nosotros vamos a tener al pie del acantilado, la historia del migrante recién llegado, aquel que vive frente al mar hasta que llegaron más migrantes y la municipalidad los votó y se los llevó a Comas, precisamente. La palabra capitalismo nunca se ha usado en San Marcos, se habla de urbe, de ciudad, más no capitalismo. Otro, acá nosotros vamos a tener con la palabra del mudo, por ejemplo, aquel hombre marginal que intenta salir y no puede. El profesor suplente se le ofrece la oportunidad de su vida y al final termina poniéndose nervioso y termina pues ni siquiera entrando a trabajar. Y cuando se queda toda la mañana afuera, angustiado, precisamente llega a su casa, va a abrir la puerta y la mujer lo recibe. ¿Y qué tal tu primer día? ¿Cómo son los niños? Y ella los mira y él los mira y le dice, los niños son estupendos, mujer. La abraza y llora. Literatura del fracasado. El banquete, el hombre que gasta toda su fortuna en hacer un banquete con el presidente y al final cuando logra sacar el favor del presidente, ¿qué cosa sucede? Lo pierde todo, ¿cierto? Lo pierde todo, golpe de estado. Vamos a tener acá, por ejemplo, por las azoteas, aquel niño que recorre las azoteas encontrando un tipo al que dice ser el señor de los gatos, por ejemplo. Y así vamos a tener diversos cuentos, pero los del otro tipo que te he mencionado, y con esto termino esta parte, son los cuentos fantásticos. Y cuando hablamos del cuento fantástico, nos referimos acá, por ejemplo, a la insignia. Aquel personaje que encuentra una insignia y desde que le encuentra, todo comienza a ser raro. Termina siendo parte de una organización que nunca supo qué era, donde un tipo con toga negra termina hablando de una organización y dibujando rayas rojas diagonales en una pizarra negra. En donde está esta organización lo manda a hacer bigotes falsos, espiar mujeres que desaparecían, lo manda a conseguir cacatúas y luego hasta lo mandan fuera del país a hospedarse en los mejores hoteles, comer en los mejores restaurantes y cuando vuelve le dijeron, hiciste un buen trabajo. Y al final del cuento te dicen que él ahora es el dueño, el jefe de la organización, que él ahora tiene sus súbditos, que él tiene grandes lujos y que él viste una toga negra y cuando le preguntan sobre la organización, todavía no sabe qué es, pero simplemente dibuja rayas rojas en una pizarra negra. Es un cuento que te habla sobre todo de una organización, pero nunca te dice qué es la organización. Eso es cuento fantástico. Cuento fantástico sería doblaje, la teoría del doble al otro lado de la Tierra. Cuando el protagonista viaja desde Londres hasta Sydney a buscar a su doble y termina enamorándose. Y por una escena de celos regresa y cuando regresa encuentra que en su habitación de hotel el cuadro que estaba pintando está terminado y el rostro de la mujer es el rostro de quien conoció en Sydney. Es decir, todos tenemos un doble al otro lado de la Tierra, pero nunca lo vas a encontrar porque cuando tú viajas, él está viajando también. Y por eso nunca te lo vas a cruzar. Esa es la teoría que tiene Ribeiro en doblaje. Y así tenemos una gran cantidad de historias. Esto es lo que te pregunta sobre Ribeiro para tu examen. Está fácil, ¿cierto o no? Está sencillo. Dime, ¿se está entendiendo? Sí, estamos bien con el prospecto. Cuéntame. El objetivo es que te sientas tranquilo y satisfecho. Perfecto. Pantallazo y borramos. ¿La anterior pizarra le tomaste fotos? Ah, ya. Ya le había tomado yo también foto por si acaso.
A ver, última pizarra es la última de todo el curso. Y con eso habríamos vivido un curso completo tú y yo. Vamos. ¿Está? Perfecto. A ver. Listo. La enorme ventaja que tiene es que dice ojalá lo contrate, ojalá lo contrate, pero repaso. Ya. Ok, vamos, quiero más tiempo. La enorme ventaja que tienes, José David, es que tienes más tiempo. Ajá, alienación sería fracasado, pues porque acuérdate que López quería dejar de ser López y quería volverse gringo y al final termina enrolándose en el ejército norteamericano y termina siendo asesinado. Fracasado, pues, ¿no? Ahora, la enorme ventaja, te decía, es que tienes tiempo de sobra. Y como tienes tiempo de sobra, estamos acabando un ciclo intensivo y todavía no empieza el repaso, o sea, tienes tiempo suficiente, creo yo que puedes aprender todos los cursos. Así que estamos bien. ¿Por qué te enojas, Luis Junior? ¿Por qué esa cara? ¿Por qué me levantas esa ceja? Vamos. A ver, yo con esto termino contigo. Es nuestra última vez. Vamos. Te cuento rápidamente. Escúchame. Último punto, nos vamos a la década del 60. No le vamos a llamar generación del 60 porque no te voy a enseñar generación del 60. La generación del 60 en el Perú va a ser más poesía que narrativa. La generación del 60 en el Perú es Javier Heró, es Antonio Cisneros, Rodolfo Inostroza, Luis Hernández. Ellos son generación del 60. Lo que nosotros nos pide, claro, por eso, pues, lo que nosotros nos pide es década del 60, porque es un autor que coincide con el boom hispanoamericano. Por eso le pongo así, Vargas Llosa. Y esto sí viene. Y con esto terminamos. Oye, ¿has visto las preguntas que han venido en San Marcos sobre Vargas Llosa en los últimos 10 años? ¿Has visto las preguntas de Vargas Llosa en los últimos 10 años? ¿Sí o no? Realismo mágico no, solo una. Solo una pregunta sobre conversación en la catedral. Y la única pregunta era de marca lo falso y la obra se ambienta solo en Lima. Y no, pues no se ambienta solo en Lima. Lima, Arequipa, Chincha. ¿Te das cuenta? Es lo único, es lo único. Quizás nos sorprendan, quizás no. No sé, quizás sí, quizás no. A lo que quiero llegar es, no endioses ningún tema. Vámonos rápido. ¿Listo? Y lo tienes de foto en el prospecto. Claro, es que premio Nobel exalumno, pues. A ver, si hablamos nosotros acerca de Mario Vargas Llosa, ahora, ¿y has visto qué es lo que pregunta la presa Marcos sobre Vargas Llosa? No es difícil, lo hacemos al toque. ¿Listo? Ya lo escucharon, profe, ahora nos ponen 3 preguntas. Ah, ok, ya, vamos, escucha. Te lo planteo de la siguiente manera, pero igual, si viene, ¿qué es lo que preguntan? Eso es lo que tienes que saber. Vamos rápidamente. El primer punto que tengo que recordar de Vargas Llosa es que Mario Vargas Llosa es considerado el arquitecto de la narración. Sí, el arquitecto de la narración. 2 puntos borrados de este prospecto en este capítulo son Blanca Varela y Edgardo Rivera Martínez. Son 2 temas borrados que, por cierto, vinieron en el último examen, ¿cierto? Vinieron en el último examen, que no sé si en el quiz te vayan a venir, por si acaso te voy diciendo, ¿ya? Pero Blanca Varela y Edgardo Rivera Martínez fueron eliminados, por cierto, ¿sí? Así que ya sabes, en el quiz puede que pregunten, una pregunta del recuerdo, preguntas de nostalgia. Vamos, si hablamos nosotros de arquitecto de la narración, ¿qué es lo primero que tengo que recordar? Que a Vargas Llosa se le va a llamar así por el enorme manejo de las técnicas de vanguardia. Esto es lo primero que te pregunta la pre. Si te viene un fragmento de Vargas Llosa, lo primero que te van a preguntar son técnicas de vanguardia. Claro, el Ángel de Congate ya no viene. Venía hasta el último examen. Ahora, escúchame, ¿qué tiene que ver perder contra el Chinito? Ya te fuiste del tema, ya. Vamos.
Si hablamos nosotros acerca de técnicas de vanguardia, planteamos lo siguiente. Primero, con Vargas Llosa vamos a tener narrador objetivo, primera técnica. ¿Qué es el narrador objetivo? Recuérdalo, es un narrador sin sentimientos. Es el narrador que no tiene rastros de humanidad. Es el narrador que simplemente describe las cosas de manera externa. A eso se le llama narrador objetivo. Siguiente, seguimos con narrador primero. Multiplicidad de voces. ¿Qué cosa es la multiplicidad de voces? La presencia de varios narradores. La presencia de varios narradores dentro de una historia, multiplicidad de voces. Siguiente, narración mixta. ¿A qué le llamamos narración mixta? A que en un solo párrafo mezclamos narradores. La narración mixta es que en un solo párrafo hablo en primera y en tercera persona. Mezclo narradores. Eso ya es una técnica un poquito más compleja. Entonces, podríamos decir que la multiplicidad de voces hasta Arguedas, ¿no? Varios narradores, pero con Vargas Llosa el narrador se vuelve mixto. ¿Por qué? Porque vamos a mezclar personas de tal manera que tú no distingues quién está hablando. Si hablamos de del tiempo, desorden lógico y cronológico, así le vamos a llamar. Desorden lógico y cronológico. El desorden temporal. Si hablamos nosotros acerca del tiempo, la técnica recurrente va a ser el flashback. El flashback. En este caso, el flashback es el retroceso temporal, ¿cierto? Ya lo tenemos. ¿Qué más vamos a tener acá? Otra técnica que suele alterar el tiempo, poco mencionada por San Marcos, por si acaso la menciono, in media res, en medio del conflicto. Es decir, la obra comienza en medio de un problema. Otra forma de desordenar el tiempo, la técnica del iceberg. La técnica del iceberg es la técnica conocida como el dato escondido. La técnica del iceberg es cuando no lo dices todo y algunas cosas las revelas después. A eso le llamamos técnica del iceberg. Ahora, si hablamos nosotros de espacios, acá tenemos la alternancia. ¿Qué es la alternancia? La alternancia es lo que se conoce como historias paralelas. Vamos a tener acá varias historias al mismo tiempo que te va a contar en diferentes términos. Vamos a tener nosotros acá los vasos comunicantes. La alternancia y los vasos comunicantes van de la mano. ¿Por qué? Porque la alternancia es cuando yo te cuento varias historias y los vasos comunicantes cuando yo uno estas historias con algunos personajes o algunos hechos. Por ejemplo, te cuento la historia de estos dos y en un momento determinado estos dos se conocieron. Hay un vaso comunicante que une las dos historias. Tenemos nosotros acá, vamos a tener, claro, la caja china también es una técnica que emplea Vargas Llosa, aunque la última vez no la mencionó. También se le llama muñeca rusa, ten cuidado, puede venir como caja chino, muñeca rusa, que es cuando tú pones una historia dentro de otra, pero eso no está ni en La ciudad de los perros ni en Conversación. Por eso es que no se menciona, imagino. Tienes acá, a nivel de personajes, el monólogo interior. Si hablamos de monólogo interior, el libre fluir de la conciencia. El libre fluir de la conciencia. Ahora, con Vargas Llosa no vamos a tener experimentalismo lingüístico del todo, no va a romper palabras, no. Pero a lo mucho que va a llegar con un lenguaje experimental es a los diálogos que van a presentarse como un collage de ideas. Es decir, mezclar tiempos en los diálogos. Tú y yo conversamos en el 2022 y tú y yo conversamos en el 2005 y mezclamos los diálogos de ambas conversaciones. Eso es a lo mucho experimental en el lenguaje que va a llegar Vargas Llosa, pero no es mucho. Raconto no es una palabra que se usa en examen de admisión, es un tipo de flashback más largo nada más. No es una palabra que venga acá, simplemente San Marcos menciona flashback. ¿Listo? No nos compliquemos por ahí. Y estas son las principales técnicas. Tienes narrador, tiempo, espacio y personajes. Con personajes, monólogo interior más que nada. Ahora, si hablamos nosotros de Vargas Llosa, llegamos a otro concepto más. Tenemos que ir señalando conceptos. ¿Qué debo considerar de Vargas Llosa? Lo pongo por acá. Mario Vargas Llosa, al ser un integrante del boom hispanoamericano, tú ya sabes que pertenece al boom hispanoamericano que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Mario Vargas Llosa va a desarrollar lo que se conoce como la novela total.
¿Y qué es una novela total? En Vargas Llosa el concepto de novela total es distinto al del capítulo de Hispanoamérica. Nosotros vimos novela total como una novela reflejo de la realidad americana, pero acá no. Acá la novela total va a ser sobre todo la idea de una realidad descrita en todos sus aspectos. Eso es una novela total, una realidad descrita en todos sus aspectos, pero, considerando que es una realidad imaginada. Eso es lo que plantea la Presa San Marcos. Dilo todo junto, la novela total es una realidad imaginada escrita en todos sus aspectos. ¿Cómo es esto? Si hablamos nosotros de esto, podríamos decir que Vargas Llosa es realista. Por eso va a describir la realidad en todos sus aspectos y puntos de vista. Pero al mismo tiempo, Vargas Llosa va a trabajar la ficción. Por eso es que se dice que no existe ni ficción total ni realismo total. ¿Qué significa? Que para Vargas Llosa la novela puede incorporar elementos propios del autor. Siempre no se pueden omitir los elementos propios del autor, por ejemplo, su vida, su experiencia, sus emociones, sus miedos, pero al mismo tiempo Vargas Llosa va a describir la realidad, pero va a intentar hacerlo de la manera más objetiva. Entonces, ¿cuál es el problema? Y acá llegamos a un concepto filosófico demasiado sencillo y que de seguro lo debes haber escuchado en tu primer mes de clase. Simple y sencillo, la realidad no es real. Punto. ¿Te das cuenta? Lo real es una cosa y la realidad es otra. Lo real es lo que es, la realidad es como yo percibo lo real. Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? Puede ser filosofía de la primera semana de clases. No te compliques la vida. Es más, acá metemos a Kant, el fenómeno y el noumeno, debes recordarlo seguro. Una cosa es cómo es la realidad y otra cosa es cómo yo capto la realidad. Bueno, repásenlo en filosofía. Escúchame. Te lo planteo rápido. Vargas Llosa va a describir la realidad, pero su realidad. Yo voy a hablar de la realidad, pero la realidad que pasa por mi cabeza. Si la realidad pasa por mi cabeza, significa que no existe ficción absoluta. ¿Por qué no existe ficción absoluta? Porque obviamente todo tiene que basarse en una experiencia real. Y al mismo tiempo no existe realidad absoluta, porque al pasar por mi cabeza todo es ficción. Es la mezcla de ambos. Es la mezcla de ambos. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo que te decía con Arguedas. Cuando un autor te cuenta su vida, no necesariamente te está contando su vida, te está contando lo que él decide mostrar. Pero al mismo tiempo, si yo quiero ser histórico, yo no puedo ser histórico porque me dejo llevar por mi subjetividad. Y al mismo tiempo yo no puedo ser subjetivo o yo no puedo ser del todo fantástico porque yo escribo lo que vivo, la realidad. Es una mezcla de ambos. Exacto, es como yo percibo la realidad. ¿Listo? Lo que te pide San Marcos en novela total es esto, una realidad imaginada descrita en todos sus aspectos. Te digo porque en el ciclo 2020 incorporaron muchas preguntas sobre esto, por eso lo estoy mencionando. Ahora, dicho en palabras de Vargas Llosa, la verdad de las mentiras. Yo voy a escribir como si fuera una verdad, pero obviamente, ya volaron de nuevo, qué estrés. Yo voy a escribir como si fuera algo real, pero simplemente todo es mi realidad, lo que yo quiero plantear como realidad. Vamos, repasa filosofía, ya repasa filosofía. Emmanuel Kant, nada más, noumeno y fenómeno, listo, con eso lo haces. A ver, al toque, para acabar. Si hablamos nosotros acerca de la ciudad y los perros, ¿qué es lo que me preguntan de la ciudad y los perros en las novelas de Vargas Llosa? Simple y sencillo. Vargas Llosa te va a hablar de los sistemas autoritarios de poder. Eso es lo que te pregunta, sistemas autoritarios de poder o de enseñanza militar.
Ah, entonces esta es una característica importante. ¿Y cuáles son los temas que suelen venir dentro de estas preguntas? El machismo, así viene. El machismo que insensibiliza al sujeto, así viene. El machismo que te vuelve un ser insensible. Otro tema importante de esta novela, la violencia como supervivencia. Es otro tema que suele venir en la novela, la violencia como supervivencia. Otro tema que suele venir en la novela, prácticamente aquí vamos a plantear lo que se conoce como lo que es, en este caso, la pandilla juvenil. Y la pandilla juvenil va de la mano con dos conceptos. Primero, el hurto como violación de la norma. El hurto como violación de la norma. Esto tiene que ver dentro del colegio. Y a pesar de que existe una norma y un código, existe un contracódigo. Este es otro tema que viene en el examen, el contracódigo de honor. Y cuando decimos contracódigo de honor, nos referimos precisamente a la idea de el soplón. No ser soplón. Esos son algunos puntos claves dentro de la novela. A esto nosotros le vamos a añadir las técnicas de vanguardia y tienes La ciudad de los perros. Obviamente La ciudad de los perros es una novela escrita con multiplicidad de voces. Así, multiplicidad de voces. Esta novela va a tener muchos narradores, esta novela va a tener alternancia, esta novela va a tener monólogos interiores. Sí, sí, las técnicas, justo lo que estoy mencionando. Va a tener monólogo interior, va a tener alternancia, va a tener multiplicidad de voces. Si tú recuerdas, esta novela tiene tres personajes principales. Alberto Fernández, el poeta, aquel que escribe novelitas eróticas para los compañeros, aquel que escribe cartas para las enamoradas. Ricardo Arana, el esclavo. Ricardo Arana es precisamente aquel que va a ser el oprimido, el asesinado en el colegio. Y vamos a tener acá al jaguar, que no tiene nombre en la novela. Los tres personajes van a ingresar al Colegio Militar Leoncio Prado. Y cuando los tres personajes ingresen al Colegio Militar Leoncio Prado, el colegio militar está organizado como el mundo del ejército. ¿Cómo es eso? Hay un mayor, hay un coronel, hay un comandante, hasta el capitán Garrido. No tienen nombre los de arriba, como todos los militares. Y más abajo, acá están el teniente Gamboa. El teniente Gamboa es el hombre con principios, el hombre bueno. Y el teniente Guarina, él es el vil, al que nadie lo respeta. Y debajo de ellos están los cadetes. Y es acá donde vamos a tener el círculo. El jaguar tiene como segundo al mando al boa, tienes al rulos, el que se va a robar el examen de química es el cava. Acá vamos a hablar del negro vallano, así le llaman. Vamos a hablar de Arrospi, del brigadier, o vamos a hablar de Urioste también. Acuérdate que la novela, de manera cronológica, comienza cuando están en tercero. Cuando están en tercero son llevados al colegio y bautizados. Y acuérdate que aquí, en este caso, ellos van a organizarse como el círculo para defenderse. Y en el momento en que se defienda, es aquí donde vamos a tener la aparición del círculo. En cuarto de secundaria, ellos en vez de bautizar a los de tercero, seguían vengándose de quinto. Y cuando llegaron a quinto, eran los dueños del colegio. La novela se va a iniciar en quinto de secundaria, cuando el círculo liderado por el jaguar decida robar el examen de química. Y cuando van a robarse el examen de química, el cava rompe un vidrio, por lo cual deciden no venderlo y deciden que si se cae solo. El problema es que el esclavo sabía, y Alberto también. Acuérdate que cuando se da pleno examen de química, es el esclavo el que le pasa las respuestas a Alberto. Y es ahí donde al esclavo lo castigan y el esclavo no va a poder salir con la chica que tenía planeado salir, Teresa. Y le pide a Alberto que lo supla, que Alberto se disculpe, pero Alberto termina saliendo con ella. Y es aquí donde Alberto se ilusiona con ella. Ese mismo fin de semana Alberto tiene su primera experiencia con la Pies Dorados, la prostituta en la que todo el mundo quería ver en el colegio. Y es aquí que Ricardo Arana, cuando regresa, precisamente se entera que descubrieron lo del robo del examen de química. Y es aquí donde no los dejan salir hasta que no se descubra. Van a estar encerrados por meses.
hasta que el esclavo harto va a terminar delatando al Caba con el teniente Guarina, quien se va a jactar de haberlo descubierto él. Entonces rompe el contracódigo de honor. ¿Te das cuenta? Y es por eso que Alberto sospechaba de él, pero no lo dijo. Hasta que al día siguiente, cuando volvieron del campo de tiro, entró Urioste diciendo: al esclavo lo mataron. Al esclavo lo mataron. Y entonces es en ese momento donde Alberto acusa al jaguar con Gamboa. Gamboa tiene sus sospechas, muchas cosas tienen razón, él se ubicaba atrás, pero por más que se da la investigación, las máximas autoridades no lo permiten. Y como no lo permiten, al final el crimen queda en nada. A la familia le dicen que fue un accidente y punto. Y precisamente cuando acaba el colegio, un alumno se acerca a Gamboa y confesa el crimen. Pero Gamboa le dice: tendrás que vivir con eso. En la novela te enteras que años más adelante el jaguar termina siendo gerente de un banco, el jaguar se casa con Teresa y el jaguar se encuentra con su viejo amigo que es el Flaco Higueras, y allí el jaguar le confiesa que vive con la culpa. ¿Y por qué vive con la culpa? Porque él cometió un asesinato en el colegio y nunca lo pudo pagar. Y eso es precisamente de lo que gira esta novela. Y te presento esto y ya lo conversaremos, imagino, en el repaso, conversación en la catedral. Solo te planteo algunos detalles importantes. Acá, obviamente, la dictadura de Odría va a ser el tema fundamental. Acá vamos a tener la represión y persecución como tema fundamental. Y acá vamos a tener el fracaso personal, en el sentido del protagonista. ¿Quién es el protagonista? Santiago Zavala. Aquel personaje que ve la decadencia en Lima, su decadencia personal, y que se pregunta en qué momento se había jodido el Perú. El hijo de un antiguo hombre del régimen llamado Fermín Zavala, que al haber conocido a Cayo Bermúdez, uno de los hombres del régimen, le había regalado a Ambrosio su chofer, y era el chofer de Fermín. Y cuando años después Santiago Zavala investigue sobre la muerte de un personaje llamado Hortensia, conocido como la Musa, precisamente descubra que el principal sospechoso es Huevo de Oro. ¿Y quién era Huevo de Oro? Resulta que Huevo de Oro era Fermín Zavala, y que en realidad Ambrosio había matado a la Musa. ¿Por qué? Porque la Musa le estaba cobrando extorsión para que nadie se entere que Fermín y Ambrosio eran pareja. Imagínate como periodista descubrir que tu papá está implicado en un asesinato y que al final, en este caso, era la relación entre Fermín y Ambrosio, la homosexualidad que está de medio. ¿Te das cuenta? Todo eso es parte de la decadencia que va a pasar, claro, cuando al final Santiago se encuentre con Ambrosio después de mucho tiempo en la perrera, porque era ahora el que trabajaba matando perros. Eso y otros trasfondos más. Te dejo con el quiz porque ya el tiempo nos ha ganado. Acá voy a cerrar, ya me pasé un minuto, discúlpame, me emociono hablando contigo, como es la última clase quería hablar de todo. Yo acá me detengo y ahora sí, esta es mi última clase contigo, fue un gusto conocerte, adiós, que tengas suerte en esta vida, chao, ya me voy.